Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy voy a hablar un poco del ADN reflexo, el reflejo de ADN que tienen los xenomorfos. ¿Y a qué se refiere? Es algo que está más explorado en, digamos, los cómics, pero que fue introducido en Alien 3, ¿no? Película que creo que tiene, del punto de vista de lore, gran valor. Después la película tiene sus contras, pero que es una película que ha, digamos, incluido este concepto, algo que me parece muy bueno, ¿no? Entonces, cuando hablamos del ADN reflex, y lo voy a llamar así, es un término que se utiliza para hablar del proceso por el cual el xenomorfo XX121, que es el xenomorfo que conocemos, hereda las características del organismo huésped. Este proceso lo que termina dando es un montón de variaciones físicas y mentales que se observan en los distintos ejemplares de la criatura. Hay que aclarar que en los cómics tenés todo tipo de xenomorfos, dependiendo del planeta en el cual, digamos, se basa la historia, y eso es lo que termina agregando riqueza al lore. Este reflejo es responsable de alteraciones de la forma básica del xenomorfo, tomando en cuenta la composición genética del huésped que utiliza para gestarse. No se especifica dentro del lore si este proceso es intencional o es un efecto secundario. O sea, si es una casualidad de que tome o digamos la lógica consecuencia de gestarte dentro de otro ser vivo. Pero esto, de acuerdo al tipo de huésped, va a ser la forma del rompepechos, que está construido a partir de las células del huésped. Un ejemplo es una subraza que hay en un planeta de xenomorfos voladores, en donde el Chestbuster ya sale con la habilidad de volar. Se cree, a pesar de todo esto, de que el proceso sería intencional de lograr adquirir las ventajas de este huésped en el cual se va a engendrar la criatura. Se sugiere que el propósito de este reflejo de ADN es ayudar al xenomorfo adulto a adaptarse al entorno en el cual va a nacer, adoptando las características que tenga otro organismo, que si es nativo del entorno va a facilitar la vida de este xenomorfo. La asimilación de este ADN también ayuda a que la criatura pueda ocultarse del sistema inmunológico del huésped. O sea, al absorber parte del ADN, en lugar de rechazarlo, y esto es algo muy común, sobre todo en trasplantes o en transfusiones, que cuando no tenés una sustancia que es producida por tu cuerpo, ¿no? Vamos a suponer en el caso de un trasplante, el cuerpo lo reconoce como un invasor de tu sistema y lo ataca. Entonces es una manera de que glóbulos blancos y demás no te ataquen, que es bastante inteligente, ¿no? Además, se cree que estos embriones copian entre el 10 y el 15% del código genético del anfitrión. Lo que copia físicamente es la estatura, la forma en la cual se mueve, si es bípeda o cuadrúpeda, y hay algunos casos, como son los predalien, que toman algunas características como lo que son las mandíbulas y las rastas. Lo que no se conoce es si este xenomorfo puede adoptar atributos como fortalezas y vulnerabilidades genéticas. Hay un cómic en concreto de esta nueva era, que creo que es la saga de Icarus, en donde se habla de que, los xenomorfos que crecieron en un planeta con radiación hayan adoptado una cierta resistencia a la misma, pero no queda claro si eso fue generado antes por Weyland-Yutani o fue adquirido.
También se cree de que un xenomorfo adulto podría llegar a adoptar algún rasgo mental del anfitrión, como la inteligencia y ciertos instintos. Y esto se ve mucho en Alien vs Predator Requiem, en donde el Predalien deja en realidad de que Wolf se quite la máscara, y es todo muy ceremonial, cosa que podría ser parte de lo que a él le queda de lo adquirido de las costumbres de los depredadores. Esa es una cosa que se ha teorizado hasta el día de hoy y solamente es una teoría. Otro ejemplo es que los Predalien se ha visto que mutilan ritualísticamente a sus presas de una manera similar a los Yautja. Y eso es otra cosa más que se puede apreciar en esa película, Alien vs Predator. El efecto secundario, porque esto no es todo rosas, y esto fue explorado mucho en los cómics, es que el material genético del xenomorfo se transfiere también al huésped, lo cual digamos permite que, por ejemplo, en Alien Resurrection, de que se clone a una reina xenomorfa cuando Ripley es clonada en la auriga, porque esta reina se había estado gestando dentro de Ripley y las muestras de sangre contenían el ADN del xenomorfo infante, ¿no? Sin embargo, bueno, la asimilación, y ahí te muestran el ADN reflex, termina con una reina con características humanas, porque se intercambió el material genético, pero con una Ripley que tiene ADN alienígena, que es, digamos, la causa secundaria de este ADN reflex. Hablando un poco de las cepas que hay, ¿no? El Predalien es el que está más influenciado por el ADN de su anfitrión, pero hay otras castas en donde la influencia del anfitrión puede ser sutil. Dicen que el pretoriano es una cepa alienígena pura, más común, siendo en gran parte uniforme a pesar de la variedad de anfitriones en la cual pueda, digamos, originarse. Podría ser también un hecho evolutivo, que a medida de que van ganando años se va purificando un poco el ADN. Sería una buena teoría, al menos para estudiarla. El tipo de anfitriones a menudo es irrelevante, ya que los zánganos o corredores pueden evolucionar a pretorianos y luego a reinas. Básicamente vos podés tener un zángano que se transforma en un warrior y luego pasa a ser pretoriano, y bueno, si muere la reina, este pretoriano tomar el lugar de la reina. En una entrevista, el propio Ridley Scott declaró que cuando estaba realizando o desarrollando el ciclo de vida del alien, el equipo de preproducción había considerado cómo la criatura podría adoptar una apariencia diferente si se gestara dentro de un anfitrión o otro. El director afirmó que la criatura de la primera película es simplemente la versión humana de Alien. Él no había dividido en zánganos ni nada, y de hecho el concepto original planteaba de que los humanos podían transformarse en nuevos huevos. El concepto del ADN reflejo de ADN, está tomado de, digamos, algo real, que es la transferencia horizontal de genes, que implica que se genere una transferencia de material genético entre organismos a través de medios distintos o la reproducción tradicional. Esta transferencia ocurre entre organismos unicelulares, pero hay una planta parasitaria que se llama Bocchilla trifoliolata, que parece capaz de alterar la apariencia de sus hojas para imitar a su anfitrión. Ya en la novelización de Alien Covenant, David afirmaba que las criaturas híbridas engendradas por el líquido negro heredaban rasgos de su anfitrión, similar al ADN reflex del xenomorfo. Y en una de las novelas de Cold Forge se descubre que los facehugger implantan un patógeno mutagénico llamado Plagiaurus praepotens, una variante del patógeno químico utilizado por los ingenieros para crear neomorfos en sus anfitriones.
O sea que básicamente el concepto vendría desde el patógeno negro, el líquido negro, y eso tendría bastante relevancia de que todo lo demás, digamos, tuviera sentido, ¿no? Así que bueno, esto es un poco el resumen de a qué se refiere con el reflejo de ADN. Van a encontrar mucho más información, sobre todo en los cómics, para el que tenga ganas de leerlos. Y en la nueva era de Marvel, cómics, al menos con Alien, está bastante desarrollado y parecería que están apuntando hacia esa dirección.